¿Se ha llegado usted a preocupar alguna vez pensando qué voy a comer mañana, qué voy a comer la próxima semana, qué voy a comer o con qué voy a comer el próximo mes? ¿Sí se ha llegado a preocupar alguna vez por eso? Probablemente la mayoría de nosotros hemos pasado en algunos momentos por preocupaciones debido a esto, ¿cierto? ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a comer mañana? ¿Con qué vamos a comer la próxima semana? ¿Cierto? Y como hemos estado aprendiendo sobre el significado de cada parte del Padre Nuestro, vemos que las tres primeras peticiones del Padre Nuestro están enfocadas en Dios, ¿cierto? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas tres primeras peticiones que Dios nos enseña que debemos hacer a la hora de orar no se enfocan primero en nosotros, sino que se enfocan primero en Dios. Pero las siguientes sí se enfocan en nosotros. Por eso, en Mateo capítulo 6, versículo 11, la siguiente parte de la oración del Padre Nuestro dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué vemos nosotros aquí en esta parte de la oración del Padre Nuestro? Que Dios está interesado en proveer, que Dios está interesado y está pendiente de nuestras necesidades. Inclusive Él las sabe y Él las conoce antes de que nosotros se las pidamos o se las digamos, ¿cierto? Por eso ahí atrás el Señor en el versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y bueno, podría surgir una pregunta: entonces, ¿para qué pedir si Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? ¿Para qué decirle a Dios entonces: Señor, dame el pan que necesito hoy, si Él ya sabe lo que yo necesito? Pues aquí es donde nosotros necesitamos mirar cuál es la esencia de la oración. Y la esencia de la oración es una relación entre hijos y su Padre. Y lo que Dios nos deja ver aquí del por qué Él quiere que le pidamos cosas que Él ya sabe que necesitamos, es porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, estemos en comunicación con Él, estemos en contacto con Él, y sobre todo Él nos pide que lo hagamos no por Él, no porque Él no lo sepa. Él nos pide que lo hagamos para que nosotros aprendamos a conocerlo y aprendamos a confiar en Él y aprendamos a saber que Él está ahí para nosotros. Entonces, cuando nosotros en realidad le pedimos a Dios por nuestras necesidades, no lo hacemos porque Él no las sepa. Lo hacemos porque nosotros necesitamos recordar que contamos con la ayuda de Dios, que contamos con su apoyo y que podemos ir a Él y con confianza expresarle nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, ahí adelantico en el versículo 25, el Señor Jesús dijo lo siguiente, Mateo 6, 25: por tanto les digo,
No se afanen por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. Ahora yo les hago una pregunta: ¿han visto ustedes las aves del cielo? ¿Han visto alguna vez a un ave allá preocupada, angustiada, pensando qué irá a comer? Seguramente no, ¿cierto? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro ¿qué? Padre celestial las alimenta. ¿Cómo se presenta Dios ahí? ¿Cómo se deja ver Dios ahí? Como nuestro ¿qué? Padre. Como nuestro Padre. Y dice, y mire, vuestro Padre celestial las alimenta. Y luego hay una pregunta muy especial y muy importante, ¿no? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sin duda alguna los animales son valiosos, pero ahora, ¿será que nosotros como seres humanos somos más valiosos que un animal? Y la Biblia, entonces, el Señor está diciendo, si Dios cuida de esos animales que no son igual de valiosos, ¿cuánto más no cuidará de ustedes? Pero sigamos mirando. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, yo les hago esta pregunta: ¿ha logrado usted algo bueno con llenarse de desesperación, de afán y de ansiedad? Probablemente conseguimos más bien cosas negativas, como una úlcera, como enfermedades, como estrés, como enojo, como malas decisiones, como problemas que a veces más bien generamos por estar así, ¿cierto? Y luego dice el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. Quisiera que pusiéramos especial atención a este versículo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, aquellas personas que están sin Dios se afanan y su preocupación es por estas cosas. Pero sigue diciendo el verso 32, pero vuestro Padre, ¿cómo se presenta nuevamente Dios ahí? Como nuestro Padre. Pero vuestro Padre celestial, ¿qué dice el verso? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, después de lo que acabamos de leer, ¿creen ustedes que Dios está interesado en proveer lo que nosotros necesitamos? Él está profundamente interesado y comprometido en proveer y en suplir lo que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando Dios nos creó, no solo nos creó a nosotros, sino que también creó todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Dios está interesado en suplir
y en proveer para nuestras necesidades. Pero ahora, ¿qué representa el pan? Porque la petición dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan era un alimento básico en la dieta de los judíos y lo había sido durante muchos años. Por así decirlo, el pan era un alimento muy importante y esencial para los judíos. Pero también para ellos el pan era un símbolo de la provisión milagrosa que Dios les había hecho en algún momento de la historia. La primera vez que Dios proveyó milagrosamente para las necesidades de su pueblo, ¿saben ustedes a través de qué lo hizo? A través de pan, o conocido también como el maná. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 4, encontramos lo siguiente. Éxodo capítulo 16, verso 1 al 4. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ellos habían salido de Egipto, estaban en un desierto, y yo creo que por un lado, en la humanidad de ellos, quizás nosotros también hubiésemos estado un poco preocupados y angustiados por qué íbamos a comer o qué iban a comer. Pero la manera en que Dios en ese momento decide enviar la provisión a ellos es a través del maná. ¿Y cómo vino el maná? ¿Cómo llegó el maná? Llegó del cielo. Imagínense, comieron pan preparado directamente en el reino de los cielos, y Dios se lo envió. Qué privilegio tan grande y qué bendición tan grande la que Dios trae en ese momento de necesidad, en ese momento de dificultad para ellos. Dios se glorifica mostrándole al pueblo que Él iba a ser su proveedor de ahora en adelante. Cuando estaban en Egipto, ellos comían de lo que los egipcios les daban, pero ahora ellos iban a comer de lo que Dios les iba a dar, de lo que Dios tenía para ellos. Y entonces el pan, Martín Lutero entendía que el pan representaba todo lo necesario para nuestras necesidades físicas, como lo es la comida, como lo es el vestido, como lo es la vivienda, como lo es la salud. Pero también él añadió algo más y dijo: como lo es una buena familia, unos buenos hijos, como lo es unos buenos gobernantes, unos buenos amigos. En sentido general, el pan representa todo lo que nosotros podemos necesitar para suplir nuestras necesidades físicas. No solo es el alimento, también es el vestido, también es el techo, también es todo un entorno en donde vivir y en donde estar. Así que esto nos recuerda algo muy importante: que nosotros no somos autosuficientes. La oración
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseña que no somos autosuficientes ni todopoderosos, que fuimos creados para depender de un Padre bueno que nos quiere dar y que nos quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Eso es el pan, y que debamos pedir el pan a Dios nos habla de que no somos autosuficientes. Pero si nosotros somos honestos, nos gustaría ser autosuficientes, ¿cierto que sí? Nos gustaría no tener que pedirle a alguien. No sé si a usted le cueste pedirle a alguien para lo que usted necesita. ¿Cierto que a veces eso cuesta? Tener que pedirle a alguien para lo que uno necesita. ¿Cierto? Pero fuimos creados para pedirle a Dios por lo que necesitamos. Y eso no está mal, porque Él quiere que a través de eso nosotros mantengamos una vida dependiente y unida a Él. Porque si nosotros lográramos y consiguiéramos las cosas por sí mismos, nos olvidaríamos de Dios, no buscaríamos a Dios y no estaríamos con Él. Pero gloria a Dios por las necesidades que nos recuerdan nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Gloria a Él por las necesidades que nos hacen doblegar el corazón, doblegar las rodillas y mirar y buscar la ayuda del cielo y buscar la ayuda del Señor. Gloria a Dios por eso, aunque no sea nada fácil. Gloria a Dios por eso. Mire lo que dice Salmo 121, verso 1 y verso 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta que encontró él a esta pregunta? Mi socorro viene del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿De dónde vendrá nuestra provisión? Del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Mire, yo quiero decirle algo en esta mañana. El mismo Dios que sustentó a su pueblo en el desierto es el Dios que te sustenta a ti y que te va a seguir sustentando. No importa dónde estés, no importa cómo estés. Ellos estaban en un desierto, pero para Dios no fue problema enviarles la provisión. Aún allí, en un lugar donde las condiciones no eran nada favorables para que ellos consiguieran alimento, Dios envió la provisión. Y eso tenemos nosotros que recordarlo cada día, cada momento, cada mañana. Usted podrá decir, no tengo trabajo. Usted podrá decir, no tengo salud. Usted podrá decir, no tengo un negocio. Usted podrá decir, no tengo buenas condiciones de vida. Pero usted debe recordar que tiene un Dios poderoso que puede enviar la provisión que usted necesita. ¿Lo puede creer? Podemos que no tengamos salud. Puede que no tengamos grandes talentos o habilidades. Puede que no tengamos grandes riquezas. Pero usted y yo debemos recordar lo que el escritor dijo: tengo un Dios poderoso y suficiente para proveer y para suplir mis necesidades. Eso tenemos que recordarlo. ¿Usted lo puede recordar? Tenemos que recordarlo. Y eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera en medio del desierto. Uno podría preguntarse, pero Dios, ¿por qué no los llevó a una tierra buena de una vez? ¿Por qué los metió al desierto? Porque Dios quería enseñarles
a conocerlo y a depender de Él. ¿Sabe usted por qué Dios muchas veces permite necesidad y crisis en nuestras vidas? Porque Él quiere, a través de eso, que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros aprendamos a conocer quién es Él, y que aprendamos a quitar la mirada de nuestras propias fuerzas, capacidades, y las aprendamos a poner ¿en quién? En Dios, que suple, que provee, que es fiel para con nosotros. Pero luego dice el pan que nuestro. Y el Señor nos está mostrando aquí que cuando pidamos, no pidamos solo para nosotros, sino que también pidamos por otros. Y que no solo pidamos por otros, sino que si vemos que podemos ayudar a otros, lo hagamos, ¿cierto? El pan nuestro, no el pan mío, sino el pan nuestro, está dando a entender de otros también, ¿cierto? Pero luego dice de cada día. No sé si a usted le llame la atención eso, ¿no? El pan nuestro, ¿de qué? De cada día. Y probablemente el Señor se refería a la provisión que Él realizó con el maná que se daba cada día en el desierto. Mire por favor Éxodo capítulo 16, versículo 4 en adelante. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar algo muy especial. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré que llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción. ¿Para cuántos días? ¿Para cuánto debían recoger ellos? Para un día, ¿cierto? El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar ¿qué? El doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído que vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dios envía la provisión para ellos en medio del desierto. Pero ¿cuál era la manera en que Dios había decidido enviarles la provisión? Cada día, ¿cierto? Cada día. Y eso yo creo que para nosotros también puede ser algo difícil, ¿no? Porque quisiéramos tener aseguradas las cosas, ¿cierto? Quisiéramos tener garantizadas las cosas. El problema no es que no las tengamos aseguradas. El problema no es que no las tengamos garantizadas, porque en Dios están seguras y en Dios están garantizadas. El problema es que Dios no nos da todo de una vez. ¿Qué se imaginan ustedes que pasaría si Dios nos diera todo de una vez? ¿Ah? Nos olvidaríamos de Dios, probablemente, ¿cierto? Desperdiciaríamos, malgastaríamos, pero quizás lo más terrible es que nos olvidaríamos de Dios. Dejaríamos de depender de Él, ¿cierto? Dejaríamos de depender de Él. Y yo creo que ciertamente para nosotros es difícil eso que nos digan: bueno, mire, cada día le voy a dar lo que usted necesita, cada día voy a tener la porción. Pero yo creo que nosotros no deberíamos fijarnos en lo difícil que es tener cada día la porción de lo que necesitamos, sino que nosotros deberíamos más bien fijarnos en que Dios se ha comprometido con nosotros para darnos lo que necesitamos cada día. Y eso es maravilloso, eso es glorioso. Dios se ha comprometido para darnos cada día lo que necesitamos. Y miren, hay algo también acá, y es que antes de pedir el pan, la oración nos enseña que debemos pedir ¿qué? Que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad en nuestras vidas. Lo que Dios nos da a entender con este modelo de oración es que en lo primero que Él quiere que nosotros nos enfoquemos, que nosotros pidamos y que nosotros nos dediquemos, no es a buscar el pan, no es a ir tras del pan. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es a ir a Él, a buscar su reino y a vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Eso es lo primero que Dios quiere. Pero ¿qué hacemos nosotros normalmente como seres humanos? ¿Tras de qué nos vamos primero? ¿Qué buscamos primero? Para nosotros entendemos el mandamiento: buscad primeramente el pan, ¿cierto? Buscamos primeramente ¿qué? El pan, ¿cierto? Y por eso vivimos muchas veces tan afanados, tan ansiosos, tan angustiados, tan atormentados, porque estamos yendo a buscar primero lo que no debemos ir a buscar y lo que no nos corresponde hacer.
estamos yendo primeramente en la dirección equivocada. Y lo que Dios ha prometido es que primero busquemos su reino. Y si buscamos su reino, si buscamos vivir una vida justa como Él nos dice, entonces Él proveerá y Él añadirá lo que necesitemos. Había algo curioso que sucedía con el maná. Si ellos acumulaban mucho en un día, ¿qué pasaba con eso al siguiente? Se dañaba. Y yo creo que eso nos da un gran mensaje a nosotros. Cómo la avaricia hace daño, ¿cierto? Cómo la ambición hace daño en lugar de hacer bien a nuestras vidas. Y yo creo que la petición del Padre nuestro en esta parte de darnos el pan de cada día no significa que nos sentemos y nos crucemos de brazos y solo pidamos y que ya Dios nos va a mandar. Tampoco podemos entenderlo de esa manera, porque Dios en Proverbios capítulo 6 versículos 6 al 8 dice el Señor: mire, aprendan de la hormiga, oh perezoso, y trabaje en el tiempo que puede y que debe trabajar. Así que esta petición de darnos el pan de cada día no significa que yo solamente pido y entonces me cruzo de brazos, me acuesto en mi cama a esperar que Dios envíe la provisión. No. Esta petición significa que yo oro a Dios y Él bendecirá mi trabajo y Él bendecirá la obra de mis manos, y a través de lo que yo haga, a través de mi trabajo, Dios proveerá y Dios suplirá mis necesidades. Pero también esta petición nos lleva a tener cuidado con la avaricia, porque una cosa es trabajar, una cosa es buscar el sustento y otra cosa es cuando ya yo me voy al extremo. Y Proverbios capítulo 30 versículos 7 al 9 nos da un consejo muy sabio para que nosotros podamos enfocarnos correctamente en la vida y ojalá podamos hacer la misma oración a Dios. Proverbios capítulo 30 versos 7 al 9 son las palabras de Agur, y él le hace dos peticiones a Dios. Proverbios capítulo 30 versículo 7. Dos cosas te he demandado, te he pedido. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Pero ¿cuál es la siguiente petición? No me des pobreza ni riqueza. Manténme ¿qué? Del pan necesario, podríamos decir, del pan de cada día, ¿cierto? ¿Y por qué lo dice él? Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O sea, miren lo que puede pasar con nosotros los seres humanos si Dios nos diera de todo. Pues nos olvidaríamos de Dios. ¿Cierto que sí? Es lo más probable. Y este hombre conocía la tendencia nuestra. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Creen ustedes que es sabio pensar de esta manera y ojalá orar de esta manera? ¿O cómo ha sido su tendencia a orar? Señor, hazme rico. Y muchas doctrinas teológicas, inclusive hoy en día, enseñan eso, ¿no? Que Dios está para hacerte rico. Y el problema no está en las riquezas, no es que sean malas. El problema está en nuestro corazón.
cómo responde y cómo se comporta frente a ellas. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Y este hombre sabio, conociéndose a él y el peligro de cómo nuestro corazón muchas veces no puede saber manejar tantas cosas, le dijo al Señor: mira, Señor, no me des riqueza, pero tampoco pobreza. Dame lo que yo necesito, ¿cierto? Dame el pan necesario. Y yo creo que esto es una forma sabia de poder ver la vida y de poder pedirle a Dios de acuerdo a la capacidad que nosotros podamos manejar, y no en cosas que nos puedan llegar a dañar el corazón y alejarnos y apartarnos de Él. Y por eso el pan, había algo especial. El pan que ellos guardaban en el día sexto debía ser el del día 6 y debía ser el del día 7. O sea, mire que antes, en los días anteriores, no podían dejar para el día siguiente porque se les dañaba. Pero ¿qué pasaba con el que guardaban en el día sexto, que sí acumulaban para el día siguiente? ¿Qué pasaba con ese pan? No se dañaba, ese se mantenía bueno, ese le servía para comer al día siguiente. Y yo creo que aquí hay un mensaje claro de Dios para nosotros, y es que cuando nosotros le damos a Él el primer lugar, cuando nosotros le damos prioridad a las cosas de Dios, Dios se va a encargar de suplir y proveer nuestras necesidades. Y si tú dejas un día de hacer algo material, de trabajo, por buscar a Dios, Dios en los otros días te lo dará, te lo proveerá, te lo suplirá y te lo recompensará. Ese era un mensaje claro. Ellos debían descansar el séptimo día, no trabajar, buscar al Señor. Y Dios se encargaba, sin que ellos trabajaran ese día, de proveerles lo que ellos necesitaban. No tenían que salir ni siquiera a recoger el pan, porque ya lo tenían ahí. ¿No les parece especial eso a ustedes? Y yo creo que Dios quiere que entendamos algo. ¿Cuál es el camino para encontrar la provisión de Dios? ¿Sabe usted cuál es el camino para encontrar la provisión de Dios? No es solo trabajando, no es solo buscando el pan primeramente. El camino para encontrar la provisión de Dios es buscando primero a Dios, honrando primero a Dios con nuestra vida, y luego trabajando, y luego siendo diligentes, y luego siendo generosos. Pero el camino para encontrar la provisión de Dios es cuando decidimos buscar primeramente su reino y su justicia. Ese es el camino, esa es la manera. ¿Quieres ver éxito en tu vida? ¿Quieres ver bendición en tu vida? ¿Quieres ver la provisión de Dios en tu vida? Entonces busca al proveedor, busca al Señor, y Él dará y Él proveerá. Eso es lo que Él está prometiendo. Así que danos el pan de cada día. De cada día. Es un proceso de depender cada día de Dios, donde cada día yo tengo que recordar quién es mi ayuda, quién es mi proveedor, donde cada día yo tengo que agradecer a aquel que me ayudó para hacer lo que hice y para tener lo que tengo. Esto es un recordatorio de que no son mis fuerzas, de que no son mis habilidades, de que es el Señor. Y que yo dependo de Él, y estoy y fui creado para depender de Él. No sé si alguna vez usted ha llegado a pensar que lo que ha conseguido, lo ha conseguido con su esfuerzo y su trabajo. No sé si alguna vez usted ha dicho: es que yo sí he trabajado y gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo y a mi habilidad es que tengo lo que tengo. Si usted ha llegado a pensar así,
ha pensado equivocadamente. Porque sí, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo hacen algo, pero si no fuera por la gracia de Dios, por la ayuda de Él, por la provisión de Él, no lograríamos ni podríamos hacer nada. Ese recordatorio Dios quiere que lo tengamos en nuestra vida cada día. Por eso nos invita a que pidamos el pan de cada día, porque cada día Él quiere que nosotros vayamos en humildad y en dependencia delante de Él y le digamos: Padre, aquí estoy para depender de ti. Aquí estoy, Señor. Y por esto en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, el Señor dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11, el Señor dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y luego el Señor nos pone a reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Haríamos eso nosotros? Si un hijo nos pide pan, ¿le daríamos una piedra? No, no lo haríamos, ¿cierto? Verso 10. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Por supuesto que no, ¿cierto? Versículo 11, mire lo que dice el Señor. Pues si vosotros siendo malos, o sea, miren, cómo a pesar de que somos imperfectos, no tenemos el corazón para hacer algo así, ¿cierto? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire la pregunta, y usted que crea esta pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué cree usted? Que si nosotros que somos imperfectos, malos, damos buenas cosas cuando nos las piden nuestros hijos, y por eso aquí él usa este ejemplo del padre que un hijo le pide, porque es que esa es la misma relación que nosotros tenemos con él, de hijos a padre. Él usa ese ejemplo, ¿cierto? Si nosotros damos buenas cosas, él está diciendo: ¿ustedes creen que si le piden a Dios, Él no va a darles cosas buenas? Si Él es mucho mejor que nosotros, si Él es mucho más bueno que nosotros, si Él es mucho más generoso que nosotros, ¿qué piensa usted? Y yo creo que ¿saben cuál es uno de los problemas nuestros? Uno, que muchas veces no le pedimos a Dios específicamente por nuestras necesidades. Dios quiere que nosotros le pidamos específicamente por nuestras necesidades. Que si necesito esta ropa, que si necesito este alimento, que si necesito esta medicina, con el nombre específico, de la manera específica, Dios quiere que nosotros le presentemos nuestras necesidades. Porque de eso se trata, de desarrollar confianza en Él, dejándole conocer, no porque no lo conozca, sino porque nosotros necesitamos conocer que Él está ahí para proveer y para ayudarnos en nuestras necesidades. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos cosas buenas? Porque muchas veces no se las pedimos a Dios. Muchas veces vivimos amargados, vivimos enojados, vivimos sintiendo envidia de otros que avanzan. Pero en lugar de sentir envidia por otros que avanzan,
en lugar de tener resentimiento por otros que avanzan, en lugar de amargarnos la vida, lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y pedirle con fe y con confianza al Señor que Él proveerá también lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso Él nos da la libertad acá. Pidan y háganlo con confianza, específicamente, detalladamente. Y Dios, que es bueno, proveerá y suplirá todas nuestras necesidades. ¿Lo puede usted creer? La historia nos muestra, la historia bíblica nos muestra que Dios responde y que Dios provee a su pueblo. Y yo creo que nosotros aquí también lo hemos visto en otros momentos y en otras etapas de nuestra vida. No sé si usted puede recordar en este momento situaciones en su pasado cuando usted ha tenido necesidad y Dios le ha provisto. ¿Sí las puede recordar? ¿Sí puede testificar usted de eso? Y yo quiero decirle, así como Dios proveyó en el pasado, así Dios va a proveer ahora y seguirá proveyendo, porque Él ya está en el mañana, Él ya está en el futuro, Él va delante de nosotros y tiene preparado lo que nosotros necesitamos. ¿Saben ustedes? Dios nos invita a buscar primeramente su reino, su justicia, a confiar en Él, a obedecerle a Él, y Dios se encargará de enviar la bendición y la provisión sobre nosotros. Así que quisiera que nos preguntáramos dos cosas. ¿Está usted buscando primeramente el reino de Dios? Respóndala para usted mismo con toda sinceridad. ¿Está usted buscando primeramente el reino de Dios? Y si no es así, ¿por qué no empezar a hacerlo desde ahora? Y poder ver a un Dios que tiene provisión para usted. Mire, una cosa es lo que nosotros podemos conseguir en nuestras fuerzas. Y sí, podemos llegar a conseguir cosas en nuestras fuerzas. Pero ¿saben ustedes algo? Una cosa es lo que podemos conseguir en nuestras fuerzas, pero otra cosa es lo que Dios nos da en su provisión y en su bendición. Y hay dos características de cuando es Dios que nos bendice a cuando es nosotros en nuestras propias fuerzas, independientes y lejos de Dios, tratando de conseguir las cosas. Y es que cuando Dios nos bendice, su bendición enriquece, pero no añade tristeza con ella. Esa es la primera señal de cuando es Dios quien me está proveyendo y bendiciendo, y no cuando soy yo en mis propias fuerzas que estoy tratando de lograr o de conseguir algo. Yo puedo conseguir muchas cosas en negocios, otros en cosas ilícitas lo pueden conseguir, y hasta miramos los ejemplos de los narcos, pueden llenarse de dinero, ¿cierto? Lo consiguen en sus propias fuerzas, pero ¿qué les trae eso? ¿Les trae felicidad? ¿Les trae paz? ¿Les trae bienestar? No, la bendición y la provisión de Dios no trae problemas a nuestra vida, no trae dolores de cabeza. La bendición de Dios nos enriquece, pero no añade tristeza con ella. Y en segundo lugar, la bendición de Dios siempre es mucho más abundante de lo que nosotros podemos conseguir por sí mismos. Siempre va mucho más allá, porque es que viene de Dios, de un Dios generoso, de un Dios abundante, de un Dios que da. Así que con esto usted puede reflexionar en esta mañana y usted puede preguntarse hoy, primero, ¿está buscando primeramente el reino de Dios? Segundo, lo que usted ha conseguido, ¿lo está consiguiendo con la provisión de Dios o lo está consiguiendo por sus propios medios, esfuerzos? Y tercero, ¿puede descansar hoy al saber que Dios tiene una provisión para usted?
solo que Él se la va a dar día a día. No se la va a dar toda, se la va a dar día a día. Ustedes recuerdan el momento en que el Señor Jesús es tentado después de ayunar. ¿Qué le invitó a hacer Satanás? Convierta las piedras en pan. Es decir, busque por sus propios medios y con sus propios recursos de obtener las cosas. No dependa del Padre, no dependa de Dios. Lo tentó y lo invitó ¿a qué? A la autosuficiencia. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Dijo, no, aunque yo puedo convertir estas piedras en pan, porque Él lo podía hacer. Él era el Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor? Dijo, no, yo espero la provisión de mi Padre. Yo espero la provisión de mi Padre. Y yo quiero decirle en esta mañana a usted de parte de Dios, no se afane ni se apresure a buscar y a conseguir las cosas a su manera. Espere, confíe en Dios, busque la dirección de Dios y Dios le enviará lo que usted necesita, porque Dios sabe lo que usted necesita. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies en esta mañana y hablemos con Dios. Hable con el Señor acerca de esto. Padre, te agradecemos hoy, Señor, porque ciertamente nos hablas al corazón, Señor. Hablas a nuestra vida, Padre, de cómo tú sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. Pero la verdad es que nos afanamos y nos preocupamos y nos angustiamos mucho, Señor, pensando en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, Señor. La verdad es que nos cuesta trabajo, Señor, confiar y depender de ti. Lo reconocemos en esta mañana, Señor. Reconocemos, Padre, que muchas veces tratamos de buscar y de hacer las cosas a nuestra manera, Dios, en nuestras fuerzas, en nuestra autosuficiencia, Señor, y no en dependencia de ti, Padre. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor, por la autosuficiencia con la que muchas veces queremos conseguir y queremos lograr las cosas, Dios. Pero también por la autosuficiencia con la que muchas veces actuamos pensando que lo que tenemos o hemos logrado es gracias a nuestro esfuerzo o es gracias a nuestras habilidades, Dios. Señor, hoy que tú nos recuerdas que tú quieres proveer el pan de cada día, pero que también nos recuerdas que lo primero que debemos buscar no es el pan, sino primeramente tu reino y tu justicia. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú, por favor, Padre, nos ayudes a hacerlo primero, a buscarlo primero, Señor, y a confiar en ti para lo segundo, Padre. De que tú, si te buscamos primero a ti, vamos a ver más bendición en el trabajo, vamos a ver más bendición en la economía, vamos a ver más bendición en lo que hagamos, porque entonces tú nos bendecirás y caminaremos bajo tu bendición, caminaremos con tu bendición, Padre, y tú nos darás lo que tienes para nosotros, Señor. Y oramos y te rogamos que tú nos des solo de acuerdo a la capacidad que nosotros podamos manejar. Oramos como Agur, que por favor no nos des, Señor, más de lo que no podamos manejar y que nos pueda llevar a olvidarnos de ti, Padre, y a alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a entender que lo más importante en la vida no es el pan. Lo más importante en la vida eres tú y es tu reino, Señor. Por lo tanto, oramos en esta mañana para que tú nos ayudes, mi Señor, a confiar en ti, Padre,
a obedecerte, Señor, y a saber esperar cada día, sin afán, sin buscar controlar la provisión que ya tú tienes para nosotros, Dios. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, Padre, para poder recibir la provisión de lo que cada uno necesitamos, Dios. Señor, ayúdanos a poder hablarte específicamente de nuestras necesidades, más pequeñas hasta las más grandes, Dios. Señor, gracias porque tú eres un Padre bueno que da lo que nosotros necesitamos, Dios. Te alabamos por ello, Padre. Te damos gracias y oramos que hoy podamos salir de este lugar con una mayor seguridad en ti, con una mayor confianza en ti, Padre. Que nada nos faltará, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor, y tú proveerás y suplirás cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.